A Miguel Grima se le echa en falta la noche del viernes en el que va al pleno de la comarca, a la asamblea de alcaldes de la comarca de la Jacetania. Celia Stalrich, la esposa de Miguel Grima, sabía perfectamente cómo era la forma de actuar de su marido. Ella sabía que cuando él iba a Jaca a reuniones tenía una hora de ida y una hora de vuelta. Por lo tanto, cuando ve que se retrasa se empieza a extrañar. La mujer del alcalde, Celia, cuando ve que su marido no regresa, pues ya da la voz de alarma. Se empieza a buscar a esta persona, participa Guardia Civil, vecinos del pueblo, participa Protección Civil. El sábado por la mañana comienza una búsqueda y yo creo que es ese mediodía, sobre las 3 o algo así, 3 y pico de la tarde, cuando Luis Gutiérrez, el alcalde de Hecho y el presidente de la comarca de la Jacetania, encuentran el cadáver. ¿Quién lo encuentra? Pues lo encuentra el presidente de la Jacetania, Alfredo Terrén, que van paseando por esa zona, intencionadamente buscando lo que podía pasar. Pensaban que podía haber tenido un accidente. Estamos hablando de una carretera muy difícil, una carretera con apenas señalización y una carretera que por la noche ha tenido bastantes accidentes. El señor Terrén, cuando va andando por la carretera, ve unos cristales. Ya sospecha que ahí puede haber pasado algo. Me asomé, vi los cristales y instintivamente me acerqué al otro lado de carretera. Y bueno, aquí ya me quedé helado. Vi un zapato de Miguel y un poquito más abajo en esas matas su cuerpo. Estaba tendido sobre maleza y bueno, un poquito oculto. En el cuerpo no descubrí sangre. Además me hubiera dado cuenta porque son de esas imágenes que nunca olvidas, que te se quedan grabadas. Y únicamente en la cara sí que se la vi ensangrentada. Tiene unos disparos de posta en el emitórax izquierdo. No estamos hablando de una pistola, estamos hablando de una escopeta que utiliza cartuchos de posta. Afecta a toda la cavidad torácica, afecta a la cavidad pulmonar y sobre todo al corazón. O sea, la muerte es instantánea. La aparición del cadáver nos da una explicación inicial a la ausencia de Miguel aquella noche en su casa. Pero claro, nos plantea ya de inmediato 3 preguntas. ¿Por qué le han matado? ¿Quién le ha matado? ¿Y de qué forma lo ha asaltado? Al ya estar seguro de que es una muerte violenta de carácter homicida, pues iniciamos las investigaciones como un homicidio. Pronto, los investigadores se percatan de que Miguel Grima ha sido víctima de una emboscada. El cadáver aparece en la carretera de Fago a Majones, a unos 11 kilómetros de Fago y 1 kilómetro 300 metros de Majones. La carretera de Majones a Fago es el camino natural por el que Miguel Grima tendría que haber vuelto a su casa, pero no era el único. El punto fue elegido con conciencia, no al azar. ¿Por qué? Era un punto de los pocos que tenían cobertura. Alguien tuvo que avisar a la hora que salía Miguel Grima del pleno comarcal, porque tampoco son horas exactas. Ha habido plenos que hemos estado casi hasta las 11 de la noche. En este caso a las 9 menos cuarto se acabó. Hay 3 posibles vías. Entonces también alguien le tuvo que decir, va por esta, aunque en la que lo asesinaron era la que más practicaba. En este supuesto surgen muchas preguntas. ¿Realmente estamos hablando de una persona o de varias personas que estaban controlando al alcalde? Sabían, además, por dónde iba a pasar para poder llegar a cometer este terrible acto. Era un punto de los pocos, por no decir el único, que tenía en las inmediaciones alguna entrada para poder ocultar un vehículo. Se trata precisamente de una atalaya natural desde la cual se ve el trayecto desde Majones hacia allí y desde ese punto hacia Fago. Es un punto que yo tengo dominio de cuándo me va a venir un coche tanto por un lado como por otro. Veo las luces, oigo los vehículos. Mejor lugar imposible. Es lo que se llama cazar a la espera. Tú te apuestas, el cazador se apuesta y espera que pase la pieza. Claro, en este caso, la cacería era una cacería humana con destino al alcalde Grima. Además de escoger una ubicación idónea para atacar, el asesino del alcalde de Fago coloca unas piedras en la carretera para obligarle a detener su vehículo. Observa perfectamente cómo Miguel se baja
del vehículo, aparta unas piedras, no todas. Cuando el alcalde regresa y ya está próximo a la puerta de acceso al vehículo, la puerta del conductor, efectúa un único disparo. Ese disparo es un disparo de posta y le ocasiona la muerte inmediata. El cuerpo de Miguel Grima aparece en un lateral de la carretera, pero no hay ni rastro del vehículo en el que volvía a su casa. Eso nos plantea, lógicamente, unas preguntas. ¿Quién ha sido quien le ha salido al encuentro, le ha matado y ha quitado del escenario el coche y dónde está? El coche aparece la mañana del domingo, en una ermita, en las proximidades de una ermita de Verdún. Está escondido en la misma pista que da a la ermita, hay una especie como de entrante a la derecha, y ahí está semi escondido entre mucho matorral. Sobre el terreno se realizó la primera inspección ocular, la primera toma de contacto, y luego el vehículo se cargó en una grúa y se trasladó al cuartel de la Guardia Civil de Jaca. Los agentes de la UCO descubren que Fago es un pueblo partido en dos bandos, como se había puesto de manifiesto a través de los medios de comunicación un año antes. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos con un alcalde, Miguel Grima, que lleva en la alcaldía de Fago desde 1999, que hay dos grupos bien definidos dentro de la localidad de Fago. Unos opuestos a la gestión del alcalde y otros a favor. Fago es uno de los pocos concejos abiertos que quedan en el país, en toda España. Hay un alcalde, pero todas las decisiones importantes las toma una asamblea de vecinos. Es como una comunidad de propietarios, como una comunidad de un bloque de viviendas, pero en este caso afecta al municipio. Y se hace a cara descubierta y a mano alzada, de tal manera que aquellas decisiones que pueden resultar más o menos conflictivas o generar problemas son adoptadas conociendo todos qué postura tiene el otro. Y de esta manera sabemos quién ha votado a favor o en contra de cada una de esas posiciones. Hay personas que no me hacen gracia. Eso. Hay personas que a lo mejor les he dejado de hablar o ellos me han dejado a mí, se han diferenciado por algo y eso, así está el pueblo. El problema de convivencia que hay es que no os lo podéis llegar a imaginar. O sea, es horroroso. Es ir a plenos y que no te dejen hablar, que no te dejen expresarte, que te insulten, que te vayas. Bueno, batallas campales, ¿no? Que da vergüenza. Había gente que vivía a menudo en Fago, gente que pasaba allí temporadas largas y que hacía la vida a caballo entre dos ciudades, algunos en Donosti, algunos en Pamplona, algunos en Zaragoza, algunos en otros lugares, que querían empadronarse y querían intervenir en esa gestión del ayuntamiento, en esa gestión, intervenir en la asamblea de vecinos y participar en ese tipo de decisiones. La crítica que le hacían es que él solo empadronaba a aquellos que podían garantizarle volver a salir de alcalde, es decir, sus partidarios. Si tú no eras partidario, no te empadronaba. No queremos empadronar a nadie que no viva. Que no viva. Yo vivo en Fago. Yo cuando decidí comprarme mi primera vivienda y hacer mi primera inversión, decidí comprarme mi casa en Fago. Luego decidí empadronarme en Fago porque al fin y al cabo es donde tengo yo mi casa. Y bueno, y este señor pues no me deja. Es que hasta que llegó este señor al poder, uno se hacía vecinos y que todavía se ponía y no pasaba, era un pueblo más. Él es el que se ha dado cuenta que puede perder el ayuntamiento por 4 votos. Que eso de brazos abiertos y venga el que venga está bien, pero puede ser conflictivo. Yo creo que lo importante es trabajar con grupos de acción, gente experta, gente que sepa, psicólogos y gente que conozca muy bien los problemas de la montaña para que ellos estudien el perfil de cada habitante y, bueno, pues si alguna cosa no es lo más idóneo para el lugar, pues aunque resulte duro, evitarlo. Entonces, bueno, pues un alcalde se encuentra con la dificultad de decir tú sí, tú no. Uno de los enfrentamientos más enconados que mantuvo Miguel Grima fue con un matrimonio que regentaba el bar del pueblo. Les exigía un pago exorbitado teniendo en cuenta que era una pequeña pedanía para mantener una terraza abierta al público de unos 200 euros al mes. Esto impedía siquiera que pudieran tener beneficios. Pero es que lo más llamativo es que este matrimonio, que procedía de Madrid, había sido invitado por el propio Miguel Grima para que, bueno, dieran vida y repoblaran de algún modo la localidad. Si hubiese sabido no hubiésemos venido aquí, está claro. Pero vamos, en principio mi compañera no quería venir aquí, porque decía que esto está, bueno, ya lo habéis visto, donde Cristo perdió los zapatos. Pero a mí me llamó la atención y pensaba que
Y sigo pensando que este pueblo tiene mucho futuro. El alcalde pues pretendía darle una estructura más moderna a la regulación del pueblo, que las vacas o el ganado no pasara por el centro del pueblo, y sino que pasara por los alrededores. La ganadería en este pueblo pues estaba a punto de extinguir porque el alcalde se había empeñado en acabar y públicamente lo había dicho que no iba a parar hasta acabar con la última vaca del pueblo, con la última oveja. Sí, sí. Que las tomas de agua no las puede hacer cada vecino del canal directamente sin encomendarse a Dios y al diablo, sino que hubiera una reglamentación y unos requisitos para poder hacerlo, y una serie de cuestiones en las que ni entro ni salgo, que provocaron esa tensión. El ayuntamiento me corta el agua de la nave simplemente para fastidiarme, claro, es como dejar sin agua a una ciudad, simplemente para que se mueran de mis animales, para que tenga que cerrar la explotación, y encima me denuncia. Se investiga todo, se investiga litigios que ha tenido el alcalde o el ayuntamiento, porque al final, si tienes litigio con un ayuntamiento, lo puedes tener con su máxima autoridad, que en este caso es el alcalde. Y empezamos ya a encontrarnos que hay realmente una problemática importante. Cuando decimos importante, es considerable. Hombre, pues sí, hasta cierto punto tienen miedo porque este hombre está haciendo lo que le da la gana. Tenemos denuncias y nos denuncia por cualquier cosa y bueno, y ves que no le hacen nada, y que como es el alcalde, pues el alcalde prácticamente puede hacer lo que le dé la gana, menos pegarte un tiro, yo creo que hasta casi pegarte un tiro. Antes se acababa en la calle con pistolas. Puedes acabar en la televisión, que es cutre, y puedes acabar, desgraciadamente, en los tribunales. Porque yo creo que los tribunales, pues hay veces que dan la razón y hay veces que dan 100 gramos de razón a cada uno. Por lo tanto, no soluciona el problema. Yo creo que claro, ¿qué diría? ¿Cuál es la solución? El diálogo. Pero eso es a veces funciona, a veces no. Y funciona con las personas que tienen, pues digo, un mínimo, ¿no? Yo mismo acompañé a Miguel Grima el 11 de abril del año pasado a una entrevista con el subdelegado del Gobierno en la que él manifestó cuáles eran sus temores y sus amenazas. Y a mí personalmente me consta que él presentó varias denuncias con respecto a recibir amenazas. Por ejemplo, en otras ocasiones, las ruedas de su coche aparecieron completamente rajadas. Pero es que incluso se llegaron a manipular los frenos del vehículo. Me intentaron forzar un accidente cortándole los frenos de su coche y se pudo dar cuenta porque él del taller le dijo: mira, Miguel, que tienes cortados los frenos, y presentó una denuncia. Incluso hay quien afirma en el pueblo haber escuchado a un vecino aficionado a la caza decir literalmente: hay que pegarle 3 tiros y tirarle a un barranco. Cuando se llega a decir hay que pegarle 3 tiros y tirarlo a un barranco, esto evidentemente denota un odio tremendamente visceral. Si lo metemos en el contexto de lo que ocurre después, pues sí da la sensación de que Miguel Grima tenía sus días contados. Nos encontramos con que hay una serie de vecinos en el pueblo que la enemistad es más que manifiesta. Unos más y otros menos, pero hay un núcleo que realmente ya nos hace enfocar la investigación hacia ese punto. La pregunta que se planteaban los investigadores es: ¿dentro de estos detractores de Miguel Grima podría encontrarse el asesino? ¿Realmente este tipo de conflictos tenía envergadura suficiente para que alguien hubiera decidido acabar con su vida? Los agentes de la Guardia Civil centran sus sospechas en un puñado de vecinos. Los habitantes de Fago sienten que están en el punto de mira de la investigación. Nosotros llamamos a tomar declaración prácticamente a todas las personas que tengan mucha relación con el alcalde, tanto buena relación como mala relación. Sí es cierto que vamos a incidir más con las personas que realmente ya sabíamos que tenían algún tipo de problema con él. Me sorprende mucho que de repente, porque haya habido unos conflictos que eran judiciales, seamos nosotros culpables. Hicimos registros, hicimos intervenciones de armas, intervenciones de efectos, se hallaron efectos en lugares determinados que también nos pudieron dar una pista de cómo habían ocurrido las cosas. Todo el mundo sabía que al menos un asesino andaba suelto por el pueblo, y eso pues
no ayuda mucho a conciliar el sueño a las personas que no hayan participado en ese asesinato, fueran amigos o fueran enemigos de Miguel Grima. Alguien era capaz de apretar el gatillo contra una persona, y eso es algo que en una comunidad pequeña de apenas 20 personas, la mayoría de ellos de avanzada edad, pues que es algo que tensó mucho la situación. Una vez que ya se ha producido el crimen, evidentemente el asunto alcanza una dimensión nacional y en muy poquito tiempo son muchos los periodistas que se acercan hasta este rincón, hasta entonces casi podemos decir que paradisíaco del Pirineo aragonés, para intentar saber más. El crimen de Fago alcanzó una notoriedad planetaria, salía en el sudeste asiático, los medios estadounidenses cubrían la historia, ya la prensa local y la nacional, pues ya ni te cuento la cobertura que le dimos en aquellos tiempos. Y se encuentran, es curioso, casi podemos decir que con una especie de pacto de silencio, porque los apenas 30 habitantes de Fago cierran a cal y canto sus puertas, no quieren hablar con los medios de comunicación. La gente del pueblo prácticamente no hablaba, se escondían, se encerraban en sus casas, era invierno, tampoco apetecía estar mucho en la calle, veías a algunos vecinos paseando, otros iban a hacer recados en coche, entraban y volvían, no había prácticamente manera de hablar con nadie del entorno. Solo hay un vecino que abre las puertas de su casa, Santiago Mainar. Se muestra especialmente colaborador, encantador, solícito, como un buen anfitrión, es más, permite que los periodistas se queden en un domicilio rural que tenían. ¿Por qué hay tanto miedo aquí los vecinos para hablar a los medios de comunicación como lo está haciendo usted libremente? Pero hay miedo en todas partes, voy a repetirlo. La gente no se siente libre. La gente, cuando aquí hay votaciones, lo que pide es al cacique a ver cuándo les da la orden de levantar la mano alzada. Así de claro. Y eso es la democracia aquí. Santiago, ¿todavía se respira esto aquí? Sí, eso se respira en todas partes. Era una de las pocas personas que hablaban con los medios de comunicación, con la prensa, con una verborrea, con un caudal léxico y una catarata de lenguaje que nos dejaba a todos anonadados, lleno de citas cultas. La democracia está muy bien, sacar un voto más que otro, y eso es legitima, lo entiendo y lo acepto. Pero a partir de que, señores, a partir de que usted saque un voto más que yo, eso no le permite hacer a usted lo que le dé la gana. A partir de ahí usted no puede hacer de Fago un reino de taifas. Santiago Mainar no es un vecino más de Fago. Conoce a Miguel Grima desde hace muchos años, cuando los dos vivían en la misma ciudad. Eran conocidos de Zaragoza, tenían relación de Zaragoza. En ese momento, la relación entre ellos, entre Mainar y Grima, es normal, es correcta, no hay ningún enfrentamiento entre ellos. Santiago Mainar es un hombre que siempre quiso vivir libre, tenía un buen trabajo aquí en una explotación del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, trabajando con árboles, y lo dejó para irse al monte de forestal, porque en el monte pues iba más a su aire. Mi hermano sí, mi hermano tenía un buen trabajo en Zaragoza, con arreglo a lo que él había estudiado, pero él siempre había tenido la ilusión desde pequeño, siempre le han gustado muchísimo los animales, en casa siempre ha habido patos, perros, pájaros. Y yo creo que siempre él llevaba un proyecto en la cabeza. Él es un ingeniero técnico agrónomo que trabaja en la capital aragonesa, en Zaragoza, un sujeto urbanita que en un momento dado decide retirarse al entorno rural y se traslada a vivir a Fago. Buscando sitios donde poder hacer su proyecto vital, encontró Fago, que le pareció que reunía las condiciones que él quería para poder tener ese proyecto que él quería realizar. Allí decide comprar unas vacas, se asienta en ese entorno rural, y muy poquito tiempo después a Fago llega Miguel Grima. Grima en esos momentos vivía en Zaragoza y le gustó muchísimo el pueblo y comentó, dice, oye, pues yo en estos momentos no tengo trabajo, pues igual no me importaría nada venirme aquí a vivir, o incluso no sé si mi hermano le llega a decir, pues sí, pues sería buena idea si quieres, porque aquí es cuestión de que te busques trabajo y hay una alternativa que igual que me he venido yo, tú te puedes venir. El que actúa de cicerone durante esos primeros días del futuro alcalde de Miguel es precisamente el mismo Santiago, que lo acoge en su casa mientras están buscando una casa para Miguel. Y mi hermano le busca una casa, una casita ahí al lado de la iglesia, y Miguel con su mujer se establecen en Fago, arreglan la casa, la vivienda y se establecen ahí. En ese momento las cosas iban bien.
Entre ellos había buena relación. Es a raíz de tomar la autoridad, de ser el alcalde de Fago, precisamente por las resoluciones que dictaba el señor Grima, cuando ya el señor Maynar empieza un enfrentamiento, una hostilidad que va increciendo, que va poco a poco aumentando. Una vez que ya se hace con el cargo de la alcaldía, pues es cuando, claro, ya tiene un mando en plaza y entonces ya pues es cuando las cosas empiezan ya a complicarse. Mi hermano en ese momento tenía, no sé si tenía un caballo, tenía 2, eso está en las afueras del pueblo y en principio no molestabas a nadie. Claro, cuando va Miguel, claro, pues está viviendo allí y le molestan los caballos. Entonces le parece ser que en vez de decirle a Santiago quita los caballos, le puso una denuncia. Y claro, hasta ahí llegó la amistad. Durante las semanas posteriores al crimen de Miguel Grima, Santiago Maynar no duda en relatar ante las cámaras los conflictos que enfrentaban al alcalde con la mitad del pueblo. Sí que estaba claro que en todas las intervenciones, y eso la hemeroteca y la videoteca da fe, él siempre se refirió con mucho rechazo a la figura del alcalde, lo dibujaba lo perfilaba como un tirano, como un déspota que había traído la tensión al pueblo. ¿Por qué Grima era tan polémico en Fago? Bueno, pues su manera de ser, su condición. Yo creo que tenía algún tipo de problema mental, sinceramente. Claro, yo no soy especialista, pero yo creo que tenía algún tipo de problema psíquico, de inestabilidad. Yo no sé, yo no entiendo. Nunca justificó verbalmente, él nunca verbalizó la justificación del asesinato. ¿Usted cree que estas desavenencias que tenían los vecinos de Fago ha sido el desencadenante de la muerte de Grima? Pues no tengo ni idea. Yo en principio, además, yo creo que tenga que ver una cosa con otra. O sea, es que es tan serio y tan... En principio pienso que no. Yo pienso que no. Santiago, y como última pregunta, ¿usted cree que algún vecino del pueblo le deseaba el mal a su alcalde? Eso es un tema muy personal. Yo cómo voy a entrar en temas tan íntimos del alma humana, yo no le puedo decir. ¿Se ha podido alegrar alguien de lo sucedido? Yo creo que de eso no se alegra a nadie. Porque eso es dolor, dolor y dolor. Es curioso porque la sensación que da por parte de Maynar es que se está exponiendo demasiado. ¿Es una forma de distraer la atención de los investigadores o realmente tiene el descaro de colocarse, diríamos, en la vanguardia del pueblo para hablar del crimen de su alcalde? Una vez que vemos que realmente existe un núcleo que tiene muchos problemas con el alcalde, pero que dentro de esos núcleos hay una persona que destaca sobremanera, pues ya nos centramos en Santiago Maynar. Después de 3 semanas de investigación, los agentes de la UCO obtienen los resultados de la inspección del coche de Miguel Grima. En este caso, pues hubo suerte, gracias al gran trabajo del equipo de inspecciones oculares, y se sacó muestras de ADN que luego cotejadas con la muestra de ADN del señor Santiago Maynar dieron positivas en ADN, células epiteliales y sangre. Es una prueba que acredita en un 99,99% que esa persona estuvo en ese vehículo. Él no sabía ni sospechaba nada de lo que se le venía encima y la Guardia Civil se cuidó mucho de ser discreta con esa información, porque era obvio que si un periodista tenía la información de a quién, era prácticamente la única persona de la que los medios de comunicación teníamos el contacto y a la que utilizábamos para sacar alguna información de lo que estaba ocurriendo en Fago. A todas las personas o a las que nosotros veíamos que podían tener alguna relación con los hechos, pues se les toma ya las muestras de residuos de disparo, lo que todo el mundo conoce como la prueba de la parafina. Y a Santiago Maynar se le tomó la prueba de disparo. Que es la prueba que se hace para acreditar que una persona en las últimas, creo que son 24 horas, ha disparado un arma. El señor Maynar no había dicho que había tocado arma alguna en las últimas semanas y dio positiva también esa prueba que antes se llamaba la prueba de parafina, ahora es una prueba de residuos, digamos, es una prueba más avanzada y más que da más garantías, ¿no? Ya sabemos que los restos de ADN que aparecen en el vehículo son compatibles con el ADN del señor Santiago Maynar. También tenemos el tema de los residuos de disparo y pues procedemos a su detención. El 2 de febrero de 2007, 3 semanas después del asesinato de Miguel Grima,
La Guardia Civil detiene a Santiago Maynar como presunto autor de su muerte. Sorpresa en el pueblo de Fago ante la primera detención relacionada con el asesinato de su alcalde hace 3 semanas. La Guardia Civil ha detenido esta mañana al guarda forestal y ganadero Santiago Maynar por su presunta relación con el crimen de Miguel Grima, con quien Maynar mantenía varios pleitos, incluida la rivalidad política. Una amiga me llama y me dice, oye, ¿sabes que han detenido a tu hermano? Entonces aquel día ya sí que ya me quedé muerta total. O sea, ya entré en estado de shock que yo creo que no me he recuperado todavía. Nadie esperaba que nadie del pueblo pudiera ser el presunto asesino. Entonces son noticias que primero impactan y luego además duelen porque es gente cercana, gente, vecinos, conocidos, amigos. Pues la verdad que una sorpresa muy grande, ¿no? Porque nadie se lo esperaba. Y bueno, de todos modos yo sigo pensando que mientras no se levante el secreto del sumario, pues Santiago sigue teniendo la presunción de inocencia, ¿no? La detención se produce el 2 de febrero sobre las 10 de la mañana y el señor Santiago Maynar está en su granja, como todos los días. Él sigue haciendo una vida normal. Está allí dando de comer a su ganado, limpiándole y allí se produce la detención. Cuando detienen a mi hermano, él estaba en su granja y aparecieron la policía por allí y le preguntaron, ¿sabes a qué venimos? Y él dijo, os estaba esperando. Y es el propio Maynar el que le dice a los guardias civiles, sé a qué venís en este momento, sé que venís a detenerme. Su actitud es tranquila. Podemos decir que es una actitud como decir, bueno, como si estuviera esperando. Para sorpresa de los agentes, Santiago Maynar quiere confesar. Y como insiste en hacerlo en ese mismo instante, los investigadores llaman a una abogada de oficio para que lo asista. Él, voluntariamente y de forma espontánea, quiere contarlo. Y como quiere contarlo, nosotros estamos en la obligación de oírle. ¿Y qué mejor sitio que para oírle que en su casa? Esa declaración fue tomada, y de admitir los hechos, es tomada por el acusado antes de iniciarse un registro. Sí es cierto que no era el lugar donde nosotros le íbamos a tomar declaración, pero si se nos ofrece esa oportunidad, le tomamos declaración allí. Pues él supongo que lo tenía muy pensado porque habían pasado días, no se había encontrado, no tenía ni idea qué había pasado ahí y entonces Santiago, pues ante algo impensable, pues hace algo impensable que es autoinculparse. Aquello parecía como que, pues quería descargar toda la presión que había sentido durante esos intensos 20 días y decirlo de manera inmediata cómo habían sido los hechos y descargar su conciencia. Nos contó todo, desde principio a fin, cómo había ocurrido las cosas. Todo. Su confesión va a durar 4 horas y a lo largo de la misma va a ofrecer todo lujo de detalles. Él nos cuenta que empezó a dar un paseo y encontró una escopeta que él ya tenía localizada de días anteriores y dice que en ese momento pues sintió como una necesidad, una imperiosa necesidad de bueno, esto se ha acabado, hasta aquí hemos llegado y voy a coger el arma y ya va predispuesto y premeditado a cometer este asesinato. Describe el escenario, el modus operandi, la forma en que dio muerte a Miguel Grima, así como el lugar donde abandonó el cadáver. Llega a un punto determinado de la carretera, que hay una curva, colocó 8 o 10 piedras, no lo recuerda muy bien. Cuando ve ya que se aproxima el Mercedes del señor alcalde, observa perfectamente cómo Miguel se baja del vehículo, se dispuso en una posición privilegiada para efectuar el disparo y para sorprender al señor alcalde, y es lo que hizo. ¿Y tú por dónde fuiste? ¿Por delante del vehículo o por detrás del vehículo? Por detrás. Vale, ¿qué te ha despedido yo? No disparé. Bueno, aparte que uno se inculpe, también habrá que demostrar lo que ha pasado ahí, porque claro, solo porque uno se autoinculpe no se necesitan pruebas que ratifiquen esa autoinculpación. Claro, hay algunos elementos que le incriminan directamente, como son la presencia de su ADN en el vehículo del fallecido, tanto en la caja de cambios como en el volante del mismo. ¿Cómo pudo dejar Maynar los restos de su sangre
y de restos orgánicos, tanto en la parte del conductor como en el volante o en la palanca de cambios o en el freno de mano. Pues sencillamente porque estuvo en el interior del vehículo y además estuvo el día que mató, la noche que mató al señor Grima. Revisan el coche de mi hermano y a partir de la revisión del coche de mi hermano encuentran, porque eso fue a posterior, encuentran en el coche del alcalde una señal, una pequeña muestra de sangre y las epiteliales. Entonces, a mí me hace pensar eso que hicieron una transferencia a ellos, ¿no? de queriendo sin querer, del coche de mi hermano al coche de Grima. Él, después, para quitar las pruebas del delito, tira el cadáver, ya cadáver, por el barranco, coge el vehículo y lo lleva a la parte de un pueblecito, una localidad que se llama Verdún, que está aproximadamente a unos 20 kilómetros del lugar del crimen. A lo largo del interrogatorio, la Guardia Civil va tratando de que le explique todas las circunstancias de la muerte de Miguel Grima y llega un momento en que se le pregunta directamente: pero Santiago, ¿por qué lo has matado? Y él contesta de una forma muy natural y de una forma muy convincente. Dice: lo he matado porque me tenía harto. Eso es literalmente el móvil del crimen. Poco después, Santiago Maynar se retracta de su confesión inicial. Niega su participación en el crimen y asegura que la noche en que muere Grima, él está en su casa. El 12 de enero, fatídico día, según cuenta mi hermano, pues por las mañanas hizo sus tareas de ir a ver sus vacas, haría lo que fuera también como guarda forestal y luego por la tarde se fue a su casa porque estaba bastante enfriado y no se encontraba bien. Lo que pasa es que, claro, una persona sola en casa, ¿cómo pruebas que estás en casa? En el momento del asesinato, él estaba en su casa tranquilamente y así se lo contó a la Guardia Civil muchísimas veces y no podía tener coartada porque realmente es que estando en su casa vivía solo. Cuando el 4 de febrero de 2007 pasa a disposición judicial, hay un nuevo abogado. Y habló antes de la declaración con el abogado. Cuando el abogado se entera que mi hermano se ha autoinculpado, es que no se lo cree, dice: pero esa abogada, ¿qué ha hecho? ¿Pero cómo lo ha dejado? ¿Pero qué horror? ¿Qué pasó en esa declaración? Parece una obviedad, una consecuencia lógica, que ese cambio de declaración fue propiciado precisamente por esa conversación. Él cambia la declaración porque también le ha dicho al abogado: yo soy inocente y esto lo he contado por quitar presión. Pues el abogado le dice: oye, pues di que eres inocente y manifiéstaselo así al juez. Y de hecho también cuando luego sale de los juzgados se lo dice a la prensa. Soy inocente, soy inocente. El principal argumento de Santiago Maynar es que esa autoinculpación que hizo ante la Guardia Civil fue toda una ficción teatral que se inventó por solidaridad con Fago, que aquellos días posteriores al 12 de enero de 2007, cuando asesinaron a su alcalde Miguel Grima, vivió una auténtica presión mediática y también de interrogatorios policiales sobre todos los vecinos que no estaban conformes con la gestión y las formas de Miguel Grima. Mi hermano, con todo ese panorama, dijo: pues bueno, yo me autoinculpo. Cuento la historia, supongo que cuando luego llegue al juez y diga la verdad, pues me creerá, porque esto que cuento es un cuento, o sea, esto es absolutamente, es surrealista, ¿eh? La historia es totalmente surrealista. Y entonces quitó presión al pueblo. Me contó del primer día que él se había inmolado porque estaba cansado de que dudara la policía y la Guardia Civil de todo el pueblo de Fago, y hubo un momento en que tuvo que hacer una declaración porque decía, para terminar ya con todo este sufrimiento y con todo este episodio de la duda, la sospecha. Cuando hace esto, él no era consciente ni fue consciente nunca de que esta declaración pudiera trascender. Mi hermano contó la historia que había oído en todos esos días, lo que se había hablado, porque claro, no se hablaba de otra cosa. Entonces cada uno aportaba: pues yo vi tal cosa y a mí me pasó tal otra. Y claro, también los medios de comunicación iban contando lo que todos los demás contaban. No contó nada diferente que no estuviera ya dicho, ¿no? Y incluso algunas cosas que no sabía, según dijo mi hermano después, los guardias le ayudaron a construir el relato, ¿no? Esa declaración fue tomada por
en presencia de su letrado, del letrado de oficio. Pero está presente el secretario judicial, para que se vea que ahí es con todas las garantías, que no hay la más mínima coacción. Y entonces él empieza a declarar durante 4 horas y da todo lujo de detalles. Nos hizo un croquis. Lo dibujó, las piedras, todo. ¿Dónde estaba el vehículo? Todo eso lo dibujó perfectamente, de su puño y letra. Allí, delante de la secretaria judicial y de su letrado de oficio. Da todo tipo de detalles, pero de una importancia total, porque son detalles que solamente puede conocer quien haya participado en los hechos. Dio detalles que no habían trascendido a la prensa. Por ejemplo, que cayó fulminado, que la muerte fue instantánea. Eso solamente lo sabe él, que el cadáver cayó en una posición que luego nosotros, por los síntomas de arrastramiento, se veían allí. Que cogió el cadáver, lo arrastró de las muñecas, lo acercó a la vaguada y lo empujó y lo tiró allí. El 16 de noviembre de 2009, casi 3 años después del asesinato de Miguel Grima, el único acusado de su muerte, Santiago Maynar, se sienta en el banquillo. Cuando llega el juicio, el caso evidentemente ya ha traspasado las pequeñas fronteras de Fago. Se ha convertido en un asunto absolutamente mediático a nivel nacional e incluso te diría que a nivel internacional, porque sí es cierto que entre ese gran número de periodistas que se apostan en el pabellón que se habilita para la prensa frente a la Audiencia Provincial de Huesca, estamos hablando de que también había compañeros que venían de Francia interesándose por el caso. Y estamos hablando de más de 200 informadores, más de 30 medios de comunicación. Pero yo creo que lo que creó para mí, tanto morbo, yo creo que fue el morbo que dio el propio acusado. Yo le vi con altanería, dejémoslo allí. Me acuerdo cuando yo le interrogué, pues me habló del altruismo, me dijo, no sabe lo que es, usted seguramente no sabe lo que es ese concepto, y bueno, fue altanero. Me quiero sacrificar, eso se llama altruismo por los demás, señor. Sí. Una de las variantes de la compasión. Lo hemos escuchado muchas veces. Una de las variantes de la compasión, sí, señor. Pues bueno, que usted, claro, eso para usted eso son palabras vacías. Él, cuando comienza el juicio, adopta la misma postura personal que adoptaba en el centro penitenciario. No puede hablar de algo, de un crimen en el que no tiene nada que ver. Y me dijo una cosa muy clara: no me interesa el juicio para nada. Yo sé que yo no lo he hecho, y como no lo he hecho, no me pueden condenar. Yo lo que tenía que hacer era declararme y yo no puedo haberlo hecho porque es imposible que se me pueda acusar de una cosa que no he hecho. Con unas contundentes pruebas de cargo en contra de Santiago Maynar, su defensa se centra en el testimonio de Ignacio Videgaín, un vecino de Fago que pasa por el lugar del crimen instantes después de haberse cometido. Cuando el señor Santiago Maynar acaba con la vida del señor Grima, en ese momento pasa otro vehículo. En el otro vehículo iban 3 personas, un médico, su mujer y una niña. Aparece el doctor Videgaín. El doctor Videgaín es un médico vasco que tenía consulta en San Sebastián y una casa en Fago. El señor Santiago Maynar ve que viene un vehículo. Le da tiempo a montarse en el vehículo de la víctima y disponerlo sentido Majones. Estamos hablando de que cuando Miguel llega al lugar de la emboscada, él va sentido Fago y el coche está sentido Fago. Pero él lo quiere disponer sentido Majones porque viene un vehículo y únicamente pretende deslumbrar a los ocupantes de ese vehículo, deslumbrarlos y ocultar el cadáver. El cadáver está en la carretera. Lo más increíble de la historia es que el asesino estaba dentro del coche de Grima y sale fuera y llega hasta 20 metros a la altura de la cara de Videgaín, que está sentado en un 4x4, y le dice que siga su camino, ¿Qué nos dice Santiago Maynar en su declaración? Que él se baja del vehículo y va hacia ellos, hacia la parte del conductor, y les dice que continúen la marcha. Y entonces Videgaín lo ve, la persona esta lleva un frontal y claro, le deslumbra un poco, pero aún así dice la cara que vio no reconoció a nadie, pero que no vio a nadie conocido en esa cara, que no lo conocía de nada. Videgaín es la única persona que vio al autor de los hechos, dice que es mucho más alto y que no es Santiago Maynar. Cuando nosotros iniciamos la investigación y le preguntamos, ¿era señor Santiago Maynar esa persona? Nos dice que no. Pero claro, no lo puede asegurar 100%,
una noche de invierno en Fago, con niebla, una noche oscura, con poca luz, pues ahí un poco pudo ver, ¿no? Estamos hablando de que eran las 22 horas, las 10 de la noche. Era una noche de invierno. En mi informe final, que hablé que era un testigo con un perdigón en el ala, no cuestionaba la veracidad de ese testigo con esa frase, simplemente cuestionaba que en realidad ese testigo no había aportado nada, que su declaración no es decisiva, ni mucho menos en uno u otro sentido. Podía ser como no podía ser. Y luego, como ya se demostró en el juicio oral, acabó diciendo que no lo puede asegurar. Estoy casi seguro de que no era. Y el tribunal lo que viene a decir, y además lo recoge, creo que son en 8 o 9 justificaciones o alegaciones, que la declaración de Bidegain no le da suficiente fuerza o credibilidad, con independencia de que no le identifique. Descartado este testimonio como determinante, la defensa se aferra al hecho de que la escopeta con la que se asesina a Miguel Grima no ha aparecido. En su declaración antiinculpatoria nos refiere de que el día siguiente, viniendo el de Huesca, pasó por el lugar, cogió la escopeta y dice que en Puente de la Reina hay un restaurante con uno que suelen parar muchos camioneros y que la dejó allí, la escopeta. Dijo que se había deshecho del arma de una escopeta metiéndola dentro de un camión del TIR. Los camiones del TIR van precintados porque cuando pasan las aduanas tienen que ir precintados en origen. Luego es imposible que pudiera meterlo en un camión del TIR. ¿Qué camión puedes meter? Nada, porque los camiones van cerrados a cal y canto. Entonces, antiguamente aún se veía algún camión con carga y sin nada, pero es que ahora todos llevan lonas. ¿Dónde metes el arma si están las puertas cerradas? Dice, y se refiere en su declaración antiinculpatoria, de que el camión tenía matrícula rara. Lo más normal para nosotros que fuera un camión de matrícula francesa. Estamos hablando que la frontera con Francia, con el país vecino, está al lado. La escopeta nunca ha aparecido. La defensa también trata de exculpar a Santiago Maynar, argumentando que no es posible cubrir a pie los 20 kilómetros que hay desde el lugar en el que aparece el coche de Grima hasta Fago en el tiempo declarado por el acusado. Hicimos una versión de cuánto costaría una persona andando por esa carretera sinuosa hasta Fago, desde Puente de la Reina, y hubiera tardado 4 horas yendo a un paso importante, con lo cual hubiera tenido una hipotermia, una muerte. Hubiera durado, decían los médicos nuestros, no más de media hora andando. Perfectamente estamos hablando de 20 kilómetros. Los hizo en 4 horas aproximadamente. ¿Se pueden hacer? Sí, perfectamente. De hecho, el equipo de investigación lo hizo. Hicimos una reconstrucción y lo hacemos en poco más de 4 horas. Ese recorrido lo hicieron unos guardias civiles jóvenes de día o no sé qué y no sé cuánto les costó, pero claro, no es lo mismo una persona de 50 y pico años con faja, con ballenas porque le dolía mucho la espalda. Los tiempos cuadran y es una persona, estamos hablando de una persona que está acostumbrada a andar, una persona que está todo el día en el campo, es agente forestal, es ganadero, tiene una buena constitución física y una buena forma física y goza de salud. A pesar de que Santiago Maynar sostiene en todo momento que él no ha participado en el asesinato de Miguel Grima, durante el interrogatorio del fiscal comete un desliz. Y parte de mi interrogatorio consistía en ir enfrentando al acusado con las distintas afirmaciones que había hecho en sede policial. Ya el coche del fallecido quedó aparcado frente a un seto con la puerta cerrada por el seto. Entonces yo le dije que cómo es que si no había estado en el lugar de los hechos, cómo sabía que la puerta del conductor había quedado atrapada, por decirlo así. Y en ese momento dijo, cuando yo salí... Usted manifestó que pudo salir del asiento del conductor sin ningún problema. ¿Cómo sabía que efectivamente la puerta del asiento del conductor estaba libre? Pues yo salí... Vamos a ver. Yo... ¿Cómo salió, señor Maynar? Perdón. ¿Cómo salió? Y dale con salir. Vamos a ver. Hubo un murmullo en la sala. Y entonces se da cuenta de que eso le ha traicionado el subconsciente y desde luego quiere rectificar. Y rectificó en unos segundos, pero fueron unos segundos eternos. Vamos a ver, que no se preocupe, diga, si quiere usted parar un rato... Que me están amiliando, vamos a ver. Parece que él se pudo contradecir. En la apariencia pues, surgía que había sido
cogido en un renuncio. Ninguna de las estrategias de la defensa prospera y el 4 de diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Huesca dicta sentencia condenando a 20 años de prisión a Santiago Maynar por el asesinato de Miguel Grima. Si a mí me hubieran probado que mi hermano mató a Grima, pues yo no estaría diciendo nada, porque si está claro, está claro. Pero claro, a mí no me han probado que mi hermano sea el asesino. Entonces, mientras no me lo prueben de una manera clara y diáfana, yo sigo pensando que mi hermano es inocente, aparte que él lo dice también, ¿no? Yo no he matado a nadie, pero sinceramente, os lo digo de corazón, prefiero que me acusen de dar muerte a un tirano que de ampararlo políticamente, de connibirlo judicialmente, de silenciarlo mediáticamente y de resignarme como ciudadano. La Sala fundamenta su sentencia en estas dos cuestiones. Seamos claros y contundentes. Declaración autoinculpatoria con todas las garantías, aunque luego se desdiga ante el juez y se desdiga en la sala, y corroboración periférica a través de las pruebas de ADN. Mi hermano allí en la cárcel siempre nos ha dado muy pocas explicaciones de lo que pasaba ahí dentro. Supongo que no quería hablar para no hacernos sufrir, porque yo creo que ahí dentro la vida es muy dura. No le gusta salir de la celda, le gusta escribir, le gusta pensar, le gusta estar tranquilo. Y entonces él llegó a tener una tentativa de suicidio, sí. Y lo tuvieron que ingresar en el hospital y eso, sí. Luego él con el tiempo, aparte de ese intento de suicidio, él lo que quiere también es distanciarse de todos nosotros para que no suframos, ¿no? Y yo creo que sigue manteniendo esos parámetros de una soledad preconstituida, admitida y sobre todo que le gusta para ahí satisfacer sus pensamientos, sus cosas, con el ruido de los pajaritos en la celda, etc. Él también, por otro lado, al no aceptar su pena, no tienen derecho a luego los permisos, ¿no? Claro, él no aceptó la pena impuesta porque él es inocente. Entonces, cuando tú en la cárcel no aceptas la pena que te ha impuesto el juez, ellos te penalizan con que no entras en los programas de reinserción. La sentencia pone un nombre y unos apellidos al asesino de Miguel Grima. Sin embargo, no faltan quienes piensan que sigue habiendo preguntas por responder. Finalmente, Santiago Maynar es condenado. De hecho, es el único condenado de este caso, aunque siempre se muestran dudas al respecto de que hubiera más implicados en la muerte de Miguel Grima. La familia y los allegados de Miguel Grima están convencidos de que el crimen no lo protagonizó una sola persona. Y la pregunta sigue hoy en día sin ser respondida. ¿Actuó Santiago Maynar solo? ¿O muchos de aquellos detractores le ayudaron, le encubrieron o incluso indujeron el asesinato de Miguel Grima? Mi opinión personal es que hubo más gente. Hace falta saber la parte de la verdad que falta, y que Santiago Maynar no ha contado. Él se come lo que se está comiendo. Aquí es muy común que un primero induzca a un segundo contra un tercero y a su vez ese primero se retire. Y el que da la cara, al final es el que tiene los problemas, por supuesto. Durante toda la investigación no hay ningún indicio que nos dé a entender que Santiago Maynar actúa acompañado. Mis sospechas es que es un crimen que era un crimen que había que investigar y que da satisfacción pública rápido a los medios de comunicación, y antes de un crimen como el de los Galindos sin resolver o hacer el ridículo como se han hecho con otros muchos crímenes, pues tuvieron que dar a esto un carpetazo. Yo creo que mi hermano fue juzgado ya antes de empezar el juicio, estaba sentenciado. Y además toda la presión mediática también no ayudó nada a que el juicio fuera imparcial, porque quieras que no, todo el mundo somos personas y las cosas que oyes te influyen. La historia del crimen de Fago, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia de Huesca han dejado claro que no se ha terminado de escribir. Falta gente, faltan 9 años para que prescriba el crimen. Sabiendo cómo trabaja la Guardia Civil, nunca es descartable que esas investigaciones se reabran, o que ahora mismo estén reabiertas. Hablo sin saberlo, ¿no? Con respecto a la posibilidad de reabrir el caso, la respuesta es sí, se puede reabrir. Si hubiera declaraciones nuevas
imputaciones nuevas o apareciera alguna prueba relevante o algún testigo relevante, por ejemplo, que aportara pruebas que contradijeran la posibilidad de que este señor sea el autor, pues era posible presentar ese recurso y reabrir el caso. 11 años después del asesinato de Miguel Grima, pocas cosas han cambiado en Fago. Es curioso cómo ese odio enquistado, podemos decir que prácticamente no deja descansar al alcalde ni después de muerto. Los allegados de Miguel Grima colocan un recordatorio, que es una especie de raíl con una placa, donde se hace constar: aquí fue vilmente asesinado Miguel Grima. Bueno, pues alguien, no sabemos cuántas personas, muy poquito tiempo después, cambia esa letanía y pone textualmente: aquí fue ajusticiado Miguel Grima Macià. 4 empadronamientos no valen la vida de una persona, las tasas de las terrazas de un bar no valen la vida de una persona y ni todo el monte del Pirineo vale la vida de una persona. El problema es que a veces una persona con esa actitud pues acaba situándose a ojos de otros, no él, sino a ojos de otros, como un enemigo. Pensando en los detractores de Miguel Grima, ¿qué consiguieron con la desaparición del alcalde? Porque hay que decir que, como si fuera una especie de metáfora de la muerte del alcalde, el propio pueblo ha ido muriendo. Es decir, estamos hablando de que los 2 establecimientos hoteleros que había, los que pertenecían a Mainar y a Grima, también se acabaron cerrando. Hay que decir que la población ha ido bajando en número. Por lo tanto, consiguieron algo. Desde mi punto de vista, con un crimen nunca se consigue nada, pero en este caso, menos todavía. En enero de 2018, Santiago Mainar abandona por primera vez el penal de El Dueso para participar en una salida terapéutica organizada por la prisión. Continúa en el programa antisuicidio.